¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la charla CDMX. El día de hoy es jueves, estoy contento. Está lloviendo en la Ciudad de México y me puse un poco de música de jazz para la lluvia, muy relajante. Y lo puse porque quería platicar con ustedes de un tema que es estresante. Y el tema estresante es que cada día hay más polarización en México. Y la polarización está llevando a muchos grupos a movilizarse, a generar plantones y a, pues, protestar. Y la protesta por lo general es pacífica, pero a veces tiene ciertos matices que llegan a afectar o generar tensiones entre la población, las autoridades. Y el día de hoy lo que tenemos ocupado es nada más y nada menos que el Zócalo de la Ciudad de México. Una de tantas manifestaciones que hay en la capital del país. La capital del país al año registra en promedio, digamos en un histórico de los últimos 10 años, ha registrado un promedio de 2,000 manifestaciones al año, aquí en la capital del país, por reclamos tanto al gobierno de la ciudad, a las alcaldías o al gobierno federal. Siempre ha sido así. Y hoy hay un dato ahí revelador que presentó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Suárez del Real, José Alfonso Suárez del Real, al comparecer en el Congreso de la Ciudad de México, nos informó que hubo un alto índice de protestas pese a la pandemia en México. Imagínense, la pandemia no frenó. Eso habla de que hay muchas inconformidades. Los que hoy están en el poder, son los de Morena, vienen del movimiento social, de la protesta social, y ellos decían que las protestas se daban porque los gobiernos no cumplían o no escuchaban. Y en parte tenían razón. La pregunta ahora es, ¿a quién no están escuchando? ¿A quién no están atendiendo? Que por eso hay protestas y manifestaciones en las calles. Es lamentable, porque donde vemos una protesta, vemos que hay algún derecho incumplido por parte del gobierno. Pero aquí lo polémico es, y lo que se volvió noticioso, es el tema de la protesta, cuando es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es que estén protestando por agua. No incomoda que protesten los damnificados que llevan 3 años sin recibir una casa, que se les reconstruya su casa. Eso no es motivo de sorpresa o de indignación o de alarma. Lo que aquí está alarmando al gobierno de la ciudad es que la protesta es contra el presidente de la República. Imagínense qué barbaridad. Atacar, exigir la renuncia del presidente de la República ha sido motivo de todo un escándalo. ¿Qué matiz es el que se encuentra aquí? Que las personas que salieron a manifestarse de este llamado grupo Frena, Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, ya los habíamos visto hacer muchas manifestaciones en cochecitos de lujo, es gente de dinero, no sabemos bien quién los financia, solo decimos o se sabe que son grupos de ultraderecha, no se sabe más, pero estos grupos tienen una demanda legítima que es la renuncia del presidente, que muchos hoy dicen es estúpido, es absurdo, sí. Comparto que es absurdo exigir la renuncia de un mandatario que fue electo legítimamente por más de 30 millones de personas, una gran mayoría la que tuvo en 2018, pero ya pasaron 2 años y el poder desgasta y se va disminuyendo. Entonces hay un interés legítimo de estas personas, que es válido exigir la renuncia, porque el partido en el gobierno y Morena y el presidente de la República fueron los promotores, desde muchos otros grupos de la izquierda, de la revocación del mandato. Cuando hay revocación de mandato en la Constitución, pues tú ya abres la puerta para que haya quien desde ahora pueda empezar a promover ideas como que renuncie la autoridad. Así al rato va a surgir el grupo que no se llamará Frena, pero se llamará Frente Nacional Anti Claudia Sheinbaum, y hará también sus movilizaciones y también pedirán que la jefa de gobierno renuncie y van a hacer campaña para que se le revoque el mandato. Es natural, es normal. No entiendo por qué hay
mucho susto y provocación. Lo que sí me queda claro es que esto ya es un tema que parte de las elecciones de 2021 que ya arrancaron. Es un movimiento que por supuesto se va a capitalizar para bien o para mal en temas electorales. Ahorita no se ha sumado ningún partido político, ni ninguna fuerza, ningún actor ahí como para darles fuerza a estos grupos, pero no dudemos que aparezcan o que vayan apareciendo en el camino y que por lo menos en este 2021 los utilicen o el movimiento se preste a la contienda política. Pero por ahora parecen ser un movimiento ahí con una petición muy clara, un movimiento incluso muy religioso porque todos los días se ponen a rezar. Pero lo importante es lo que lograron. Sentaron un precedente muy positivo. Contrario a lo que todos pensáramos, el gobierno que viene de la protesta social cometió un grave error. Y ustedes saben que cuando ya estamos en una contienda es una disputa, y en las disputas o en las confrontaciones siempre gana el que capitaliza mejor los errores del contrincante. En este caso, pues, es el grupo Frena quien ha logrado capitalizar los errores del gobierno de la Ciudad de México. Estos cuates de Frena llevaban ya varias movilizaciones donde la gente se burlaba de ellos, en las redes hacían memes, decían pobres en sus carros, en sus Audis, están perdiendo privilegios, son los de siempre, son los fifís, son los resentidos, polarizando nada más. Pero resulta que se les ocurre ocupar el Zócalo, algo que es además emblemático, ¿no?, para la izquierda, porque la izquierda es la que siente que tiene las escrituras de la plaza más importante de la capital del país, lo cual es falso. El Zócalo nos pertenece a todos, pero ellos siempre han sentido ese poder, ¿no?, de decir somos los dueños, somos los únicos que lo podemos llenar, abarrotar, somos, siempre padecen de esa soberbia, entonces siempre lo han manifestado así. Y lo que resulta extraño es que no hayan tenido las previsiones para dejar pasar a este grupo como dejan pasar a cualquier grupo que viene a manifestarse con ciertas medidas ahí de protección para impedir que se violente la protesta como está establecido en la ley, se violente a terceros, se daña a terceros, pero cometieron el error de sacar un operativo, además todas las contradicciones de la jefa de gobierno que anunció la desaparición de los granaderos y ahora saca una especie de granaderos que no son granaderos, pero tienen otro nombre, pero son como granaderos, para que cerraran Avenida Juárez, impidieran el paso de estas 60 personas, no eran más, al Zócalo capitalino, por el único y simple hecho de exigir la renuncia de Andrés Manuel y amenazar con que se iban a plantar en el Zócalo. Entonces la jefa de gobierno o alguno de sus subalternos dio esta instrucción desproporcionada, que además generó que policías les robaran sus casas de campaña, que los agredieran, que los encapsularan. O sea, estaban actuando como siempre ha actuado el PRD en el poder desde el gobierno de la Ciudad de México, con represión, utilizando al cuerpo de granaderos, golpeando a los que se manifiestan. Actuaron igual. La sorpresa es que este grupo tuvo la inteligencia de decir, nos están violando un derecho humano, tenemos derecho a manifestarnos y a llegar al Zócalo, y solicitaron un amparo ante el Poder Judicial que se dio de plano, surtió efectos de plano, porque era una violación flagrante a la ley y a los derechos humanos. Además de que el gobierno de la ciudad tiene muy malos abogados. Y lo que pasó fue que con amparo en mano lograron ocupar el Zócalo. Lo importante de todo esto es que sientan un precedente positivo, que quiere decir que esta jefa de gobierno y los que vengan no van a poder impedirle a nadie protestar y ocupar el Zócalo capitalino cuando tengan la necesidad de hacerlo. Es un gran precedente y que además fortalece nuestra democracia. Se logra con mucho éxito y qué lamentable que haya tenido que ser la ultraderecha los que tuvieran que hacer ver y sentar este precedente. Qué lamentable que sea la jefa de gobierno que se dice de izquierda la que haya tenido que reprimir y que frenar
por intereses personales, porque ella sí tiene un interés personal, que es proteger al presidente de la República. Cuando tú antepones tus intereses, ya estamos perdidos y vemos afectaciones como la que vimos. Lamentablemente, pues ahí queda ese registro. La jefa de gobierno comete este error y quien asienta de manera efectiva este precedente histórico, porque va a ser un precedente histórico, pues es la ultraderecha. Lo que yo quería que señaláramos aquí, y es muy importante remarcar, es que era invitar a todos ustedes y también a las autoridades, a la jefa de gobierno y a sus subalternos, a que lean la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 7, que habla de la ciudad democrática, en su apartado B establece la libertad de reunión y asociación, que es un derecho que también está en la Constitución Federal. Ahora, en el apartado C, nosotros, desde la Asociación Periodismo Nación MX, de la cual formo parte, y un grupo amplio y plural de periodistas, luchamos por inscribir, y también de defensores de derechos humanos, por inscribir en la Constitución el numeral 4 del apartado C, que dice que la protesta social es un derecho individual y colectivo, siempre y cuando no haya afectación a terceros. Eso lo inscribimos nosotros en la Constitución de la Ciudad de México. Está ahí presente y muy claro. Por eso era un error evitarle el paso a Frena y a quien sea. Es un error. Y poner vallas en el Zócalo para impedir y encapsular a la gente, eso es inválido y es un error, y es porque no han leído la Constitución. Ahora también se estableció ahí que se debe de generar un protocolo de las autoridades para no afectar la libertad de tránsito, cosa que ellos sí hacen cuando ponen estas mega vallas de policías. También se establece la protección de las personas que participan en la manifestación, cosa que no se vio, al contrario, lo golpearon, lo reprimieron. Y también algo que es muy importante es que queda, en la Constitución se establece que queda prohibido para la autoridad, para las autoridades, cualquier tipo de autoridad de la Ciudad de México, queda prohibido criminalizar y estigmatizar a quien protesta. Cosa que el gobierno de la ciudad ha venido haciendo al verlos, al señalarlos como, sí, son un grupo ahí disidente, de ultraderecha, rijosos. No hay que criminalizar. Su demanda es legítima, están ahí por una demanda que tiene legitimidad y que tiene además legalidad, por lo que estoy señalando en la Constitución. Y bueno, es algo que se refuerza con el artículo 6º constitucional, siempre y cuando no haya ataques a la moral, a la vida privada, al derecho de los terceros, se cometa algún delito o se perturbe el orden público. Nada de esto ha pasado. En todo caso, lo que hemos visto son agresiones por parte de supuestos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que van, les escupen, les gritonean, los afectan, ¿no? Los tratan de intimidar, les piden que se larguen, los patean, les arrancan sus casas de campaña, cosa que la policía está ahí haciendo un encapsulamiento como más intimidatorio que de protección, como lo establece la Constitución, y no le dicen nada. Cualquiera puede ir ahí a escupirles, a patearlos, a aventarles de cosas, y la policía no actúa cuando son personas que sí están cometiendo violaciones a la ley, y la policía no hace nada, simplemente se quedan como son los adversarios, pues que los pateen, que los intimiden, nos conviene. Esas prácticas no se deben de permitir. Qué bueno que está pasando esto, qué bueno que hay libertad de protesta, de manifestación y de asociación en la Ciudad de México y en México. Y qué bueno que hay respeto y que esto le da pluralidad a la democracia. Ya veremos en qué termina esto. Aquí lo importante es que un juez hizo valer la Constitución y los derechos de ustedes y de nosotros, de ejercer la protesta. Yo no estoy a favor del grupo Frena, ni de esa protesta en lo particular, por si tenían esa duda, pero estoy a favor de las libertades y creo que un México plural y diverso, como lo es nuestra nación y nuestra Ciudad de México, tiene que tener toda esta representación válida. Eso fortalece nuestra democracia
Lo único que me preocupa, y con esto concluyo, es que siga creándose este clima de polarización, porque además el presidente, lejos de mandar un mensaje de calma, los está confrontando, está arengando también a sus simpatizantes a que los ataquen, y eso sí genera tensión. Que esté ocupada la primer plaza pública del país no es una buena señal. No es una buena señal en la crisis sanitaria, no es una buena señal en la crisis económica en la que estamos y no es una buena señal en tiempos electorales. Pero esperemos que resulte lo mejor para la Ciudad de México y para México. Les mando un abrazo. Gracias por estar conectados. Nos vemos pronto.